Bueno, pues ahora sí ya damos comienzo. Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta nueva formación de la Confederación. Como sabéis, somos Confapacal, que es la Confederación de Federaciones de AMPAs de Centros Públicos de Castilla y León, y a lo largo del curso escolar intentamos hacer diversas actividades, pero entre ellas apoyar en la formación a las familias, ese apoyo a las federaciones que también hacen su formación. En esta ocasión vamos a contar con dos compañeros, una compañera y un compañero de la Asociación de Profesorado de Servicios a la Comunidad, que nos han ayudado para acercar e informar la figura del coordinador de bienestar en los centros educativos, una figura profesional que está establecida por NONLOE y que, bueno, que debería de irse concretando en todos los centros. Son César Benito y Pilar Moreta. Y bueno, este interés por esta formación, aparte de que surge dentro de los debates y las reflexiones y el trabajo que está realizando el Grupo de Atención a la Diversidad, que existe dentro de la Confederación, que está formado por familias de diferentes federaciones, también surgió a raíz de la participación en el Observatorio de la Convivencia que tiene la Consejería de Educación, donde se nos invita y formamos parte, bueno, nos reciben para mostrarnos sus conclusiones, y siempre hemos denunciado que hacen una muestra estadística que no lleva a ninguna propuesta de solución para la mejora de la convivencia, simplemente es una lectura de datos. Y este año una de las reivindicaciones que hicimos fue la demanda de que se diseñara y se estructurara la creación en todos los centros educativos de esta figura del coordinador de bienestar. Bueno, pues de nuevo agradecidos por vuestro papel y la ayuda que nos habéis ofrecido, y os damos la palabra. Bueno, pues nosotros también empezamos agradeciendo, ¿no? Que se empiezan así toda buena formación, empieza con los agradecimientos. Gracias a Confapacal, a las federaciones y a las asociaciones por contar con nosotros para esta formación. Decíamos antes al principio, cuando no estábamos todavía grabando, que nos habíamos mantenido una reunión un poco para explicar el perfil profesional que terminaremos con ello del profesorado de servicios a la comunidad. Habíamos tenido una reunión pues un poco para conocernos, para conocer el perfil, y de esa reunión del establecimiento de la Asociación Castellano-Leonesa de Profesorado de Servicios a la Comunidad, pues viene esta formación, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros a vosotros que hayáis contado con la presencia de la asociación que representamos, en este caso César y yo. Agradecer también, por ejemplo, a Isa, que está por ahí en la formación, y a Maribel, que nos pusieron en contacto con vosotros y que nos dieron la oportunidad pues, de poder hablar y de comunicarnos. Y yo, por mi parte, también quiero agradecer a Vanessa Ramajo de la Asociación REA, porque muchas de las cosas que vais a ver y que vamos a hablar también vienen de esa formación, ¿no? que da la asociación REA sobre el coordinador o coordinadora de bienestar y protección. Vale, partiendo de ahí vamos a empezar, porque si no nos vamos a enrollar. Me toca la parte más dura y más rollo, que es la legislación. Entonces, nada, yo lo único que espero es que bueno, no se os haga dura. Vamos a ir comentando ciertas cosas y cómo llegamos a esa figura de coordinador de bienestar. Bueno, vamos a intentar hacerlo mediante preguntas. Como ha dicho Sonsoles, ahí tenéis el chat, podéis preguntarnos en cualquier momento, interrumpirnos, porque la idea es que haya pues, un poco de retroalimentación. Pero por si acaso no lo hay, porque os da vergüenza, porque queréis llegar al final, pues a nosotros nos interesa preguntaros desde el principio. Y entonces vamos a empezar, empieza compartiendo, vamos a empezar, voy a compartir pantalla. Si voy muy deprisa me lo decís, porque yo suelo hablar muy deprisa, es algo que siempre me pasa, entonces me tenéis que parar porque soy una bala. Entonces me gustaría que sacaseis, si puede ser, el teléfono móvil y entréis en el navegador que tengáis y pongáis www.menti.com, lo tenéis ahí arriba, si lo veis, a ver que voy a intentar anotar. Vale, aquí arriba lo tenéis, lo veis ahí. Entrar en ese enlace, ¿vale? Y oye, esperar un momentito, que he puesto la que no es, yo creo. Un segundo. Voy a borrar.
En vez de con ese código, vamos a hacerlo con el otro, porque tenía otra previa. Dame un segundito. He abierto esta y tenía otro previa, creo recordar. Vale. La barra a veces no me deja cambiar bien no sé si lo veis o no lo veis, pero de presentación. Vale, sí, tenía otra previa. Vale, entramos en esa misma página y vamos a meter ese código. Os sale ese www.menti, os sale que metáis un código y tenéis que meter ese código 899733719. Lo tenéis ahí arriba, tanto la página como el código. Y lo que os pide es 3 palabras sobre lo que esperáis de esta píldora formativa. ¿Vale? ¿Qué esperáis de lo que os vamos a contar? Porque nos va a servir un poco, bueno, pues para acortar, alargar espacios, redirigir o incluso hablar de otras cosas que no estén en la formación, en la presentación o lo que nosotros teníamos pensado. No sé si podéis entrar bien. Y cuando lo tengáis, ponéis las 3 palabras que a vosotros os sugiera esta píldora formativa, esta formación, y van a ir apareciendo, como veis, ¿vale? Según vayáis contestando, van a ir haciéndose más grandes o más pequeñas las palabras, ¿vale? Y a nosotros, pues eso, nos va a dar una pista de lo que necesitáis, de lo que queréis, ¿vale? Compartir. Compartir es la palabra que por ahora más está saliendo. Experiencias, beneficiados, funciones, ¿vale? Información. Vale, información tenemos. Y compartir, también vamos a compartir los conocimientos. Vale, muchas gracias porque veo que estáis contestando. Perfecto, gracias. Vale, información, compartir, claridad, conocer, aclarar los conceptos. Vale, ¿qué es? Actuaciones, curiosidad, ¿vale? El perfil profesional, ¿vale? Resolución de dudas, perfecto, sí, sin problema. Saber, ¿no? Eso es lo que más necesitáis conocer, saber, ¿vale? Las experiencias, de experiencias tenemos poco puestas, pero luego podemos hablar de algunas cosas. Claridad, saber, conocimiento, la situación en Castilla y León del coordinador, también vamos a hablar brevemente de ello, porque verdaderamente ahora mismo, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Cómo está la figura, reflexión, experiencias. Vale, vamos a ir viendo algunas cosillas, conceptos, motivación, relación con la salud emocional, vale, también lo vamos a ver. Vale. Relación, yo creo que más o menos he ido leyendo todos, formación, vale, cómo solicitarlo, vale. Vale, pues fijaros, cómo solicitarlo, hemos partido de una situación un poco, yo creo que más o menos habéis contestado, los que, vale, todavía hay gente contestando, me espero un poquito, ¿vale? ¿Qué es información, conocer, compartir conocimiento? Vale, inclusión, ¿vale? Experiencias, que creo que ya la había leído, vale, perfecto. Vale, vamos a partir de la información y del conocimiento, hemos pensado de lo más inicial, ¿no? Así hemos pensado que podríamos ir como poquito a poco rellenando esos espacios de información para conocer al final qué es la figura y cómo podemos hacer para solicitarlo. No lo habíamos puesto, pero lo hablamos después en un debate posterior, ¿vale? Que es nuestra idea, ¿vale? Perfecto, sigan saliendo, reflexionar también sobre ello, ayuda, vale, perfecto, vale. Vale, pues salgo ya de la... Vale, conocimiento, conocer, vale. Yo creo que van por ahí los tiros. Un segundo. Ahora ya me deja salir y nos vamos para esto. Lo pongo en grande, aunque no os veo si lo pongo en grande porque me parece que os llega más. Como voy a ir saliendo y entrando porque hay más actividades de estas, alguna más, no muchas, pues bueno, ya conocéis el Mentimeter, entonces nos va a resultar más fácil. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, pues ya decía, desde el punto de vista, partiendo desde cero, desde cómo surge esta figura, ¿no? Me vais a perdonar, tenía que haber empezado por ahí. Yo la cámara de este ordenador está aquí abajo. Claro, si intento miraros o intento mirar por dónde va la presentación, no os miro a vosotros y a vosotras, pero que sepáis que no miro a la cámara, a vosotros os estoy viendo en la pantalla, ¿vale? Lo siento porque este ordenador tiene una cámara horrible, está mal colocada.
Bueno, pues hemos partido un poco de cuál es la protección legal. Para nosotros pensaríamos siempre que es la Constitución Española de 1978 desde donde partiría nuestra protección de la infancia. Pero es verdad que este artículo 39 de la Constitución Española, que es la que habla de la protección de los menores y de la protección de la familia, habla ya de diferentes tratados, diferentes convenciones, diferentes declaraciones internacionales, ¿no? Para llegar a este artículo 39 de la Constitución, España, ¿vale?, ha tenido que pasar por algunas legislaciones o informaciones previas, ¿de acuerdo? Entonces, esos tratados internacionales partirían desde la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que se firmó en 1989, ¿vale?, que venía de declaraciones anteriores, de una declaración de 1929 y de otra de 1959. Eran dos declaraciones muy simples, con poco articulado y que no era obligatoria para los estados. Cuando se firma la Convención de los Derechos del Niño, se crea una obligatoriedad para aquellos estados que ratificasen la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Y además se unen 3 protocolos importantes para que esa convención se cumpliese. Primero, el primer protocolo sería de la participación de los niños en conflictos armados, que se establece una edad de 18 años para esa participación en conflictos, para poder decidir la participación en conflictos armados. Después, sobre la venta de niños o la prostitución infantil y el uso de niños en pornografía. Y por último, el protocolo sobre las comunicaciones de los niños, ¿no? Y cómo pues en este protocolo también se hablaba del procedimiento de denuncia, ¿vale? Esta Convención de los Derechos del Niño y de la Niña y de estos 3 protocolos se basan en 4 principios, ¿vale? 4 principios que se supone que, como nosotros ratificamos la Convención, cuando hablo de nosotros hablo del Estado español, ¿no?, los poderes públicos. Cuando decidimos unirnos a ese protocolo, también se supone que tenemos que cumplir esos 4 principios. El primero, el de no discriminación, es decir, tener en cuenta que los niños tienen los mismos derechos, no por el hecho de ser niño o niña, por ser infancia, van a tener menos derechos, que siempre veníamos de situaciones y de países en las que, situaciones en España y de otros países que había sido todo lo contrario, el no establecimiento de los mismos derechos para la infancia. Después, el interés superior del niño, es decir, todas aquellas legislaciones, planes, prácticas, protocolos, medidas que fuesen dirigidas a los niños, tenían que tener en cuenta que el interés superior del niño y de la niña estaban por encima de cualquier otra cosa, ¿no? El tercer principio es el derecho al desarrollo y a la supervivencia de los niños. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, porque cuando hagamos diferentes definiciones vais a ver que la idea del desarrollo, del derecho a ese desarrollo, va a ser vital para el establecimiento de legislaciones, de la figura de coordinador o coordinadora de bienestar y protección, etc. Y por último, si partimos de que tenemos que tener en cuenta el interés superior del niño, estamos pensando en que los niños son sujetos activos. Entonces, su participación, la participación de los niños y de las niñas y de los adolescentes en todas las decisiones, en todo lo que les afecte, también es el último principio que debía de estar regular y implicar a toda la legislación normativa, medidas, etcétera, etcétera, como hemos dicho antes, que se desarrollasen a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. ¿Vale? Aquí se ve muy mal, pero esto es lo que dice la Convención. La Convención tiene 54 artículos, ¿vale? Y habla, bueno, pues, de los diferentes, también habla de la Convención. Los últimos artículos son como se
cómo funciona la Convención de los Derechos del Niño, pero empieza desde un primer momento hablando de los derechos de la infancia. ¿Vale? Aquí se ve un poco mal, por eso os lo tengo, ¿vale?, un poquito más grande, porque nos interesa ver uno, ¿no? Este serían los, por está un poquito grande, a ver, lo pongo más pequeñito para que lo veamos, ¿no? Bueno, no vamos a ver todos porque si no, no se ven, entonces lo voy pasando para abajo y ya está. ¿Vale? Aquí tenéis todos los artículos que parte de una definición de la infancia, de que tenemos en cuenta que la infancia es todas aquellas personas menores de 18 años. Cuando cogemos a una persona de 16 y le decimos ya no eres un niño, pues en realidad un niño no, pero es un adolescente y entra dentro de los derechos de la infancia, ¿no? Y a lo mejor por el contexto en el que estamos, el artículo que más nos interesa es el artículo 5, ¿no? Que lo vemos ahí, familia orientadora. Es decir, este artículo es que promueve que hay que dejar que la familia oriente a los niños, a las niñas y a los adolescentes que haya en su casa y les da ese poder. Veis aquí todos los derechos de la infancia, pero luego tenemos una explicación, lo he sacado de la página de la UNICEF, como podéis ver, ¿vale? Los gobiernos deben dejar a las familias y comunidades, ¿vale?, a orientar a sus niños y niñas para que crezcan y aprendan a usar sus derechos adecuadamente. Esto es importante, el aprendizaje de los derechos, ¿vale? Porque luego lo vamos a ver con la figura del coordinador de bienestar y qué es lo que tienen que hacer según la última legislación de protección de la infancia en los centros educativos, ¿no? Acordaros de este derecho con respecto a las familias y las comunidades, porque ya no solamente deja a las familias sola como la entidad de socialización primaria, sino que esa socialización es mucho más grande y le da fuerza con el hecho de decir que no solo la familia, sino también la comunidad. Y el centro educativo está dentro de esa comunidad, ¿no? La normativa que vamos a ver, ya digo que a mí me toca los más rollos, pues, me podéis parar y vamos viendo cosas. Vamos a partir siempre de la Constitución española. La Constitución española tenemos el artículo 39, que lo hemos visto antes. En el artículo 39 se protege, empieza protegiendo la función de las familias y después le da importancia a los hijos, ¿vale? El artículo 39 en general es el sistema, lo que protege es a los niños dentro de la familia, ¿vale? Son los padres y las madres quien tienen que asistir a esos hijos, dice el artículo, ¿vale? Y que para eso tiene en cuenta toda la protección internacional que hemos visto. ¿Vale? Entonces, ese artículo 39 para nosotros va a ser vital para luego todo el desarrollo posterior. ¿Vale? Tendríamos una legislación que es la Ley Orgánica 196, que fijaros, del 96, pues no han cambiado cosas, pues claro que han cambiado cosas. Entonces, hay esta ley generalmente modificó ya articulado del Código Civil, ¿vale? Hizo determinada tipo de reformas institucionales, de cómo era el sistema de protección a la infancia y sobre todo lo que hizo fue darle a los niños el poder de sujetos activos, que lo hemos dicho antes. Hasta ahora los niños eran un sujeto pasivo, es decir, eran receptores de cosas, ¿vale? A partir de esta ley del 96 no son receptores, ¿vale? Son también productores, ¿vale? Son capaces de conocer sus derechos y poder llevarlos a cabo, ¿vale? Y se les da, pues eso, de lo que hablábamos antes, poder de participación, ¿vale? Poder de implicarse en las decisiones que les incumban. Entonces, esta legislación tiene dos modificaciones, ¿vale? Tiene dos modificaciones, una ley orgánica. Bueno, las leyes orgánicas implican que tienen más sistema de protección por parte del Estado, del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego una ley ordinaria, ¿vale? Son las dos que se modificaron en 2015 y las dos modifican en la ley orgánica 196, es decir, modifican el sistema de protección a la infancia. La ley 8-2000, ley orgánica 8-2015 introduce la importancia de la prevención y sensibilización en cuanto a los derechos de la infancia,
los tipos de maltrato, ¿vale? Y del sistema de protección infantil. ¿Vale? Habla de la prevención, ya es importante, en 2015 cambia, ya en 2015 lo tenemos más cerquita, ¿vale? Y mete la importancia de la prevención, ¿vale? Que es vital para el desarrollo, eso que hablábamos antes, ¿no? Para el desarrollo de los niños como parte necesaria a contemplar en las legislaciones, ¿vale? Y luego tenemos la ley 26/2015, que es una ley ordinaria. Y como ley ordinaria protege otras cosas. Y lo que protege generalmente son los instrumentos de protección, ¿vale? Eso es lo que diferencia. Las dos modifican la ley orgánica 96, ¿vale? Y modifican partes diferentes en función de la importancia que se le dan. Es decir, que a la prevención, como es la ley orgánica, se le da mucha más importancia que a los instrumentos en sí, a la parte más material, a los centros de acogida, etc. Y luego la ley que nos ha llevado aquí, ¿no? Que es la Ley de Protección Integral en la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, la LOPIVI, ¿de acuerdo? Que es la última ley que se ha aprobado en temas de protección, ¿vale? De derechos de la infancia y adolescencia. Y es la ley que luego nos trae aquí, ¿no? Nos trae a hablar de la figura del coordinador o la coordinadora de protección y bienestar. ¿Vale? Luego también en Castilla y León tenéis una ley de protección de la infancia que es de 2002 y que debe de ir cambiando, yo creo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo evoluciona, pero debe de ir cambiando y sobre todo debe basarse en todas estas legislaciones que os he comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Esta ley orgánica 8/2021 la conocimos por el pianista, ¿vale? Y la conocemos por la ley Rhodes, ¿vale? Por el pianista, ¿vale? Porque él contó, bueno, ya lo conocéis, su situación de abuso cuando era un niño y a partir de ahí él es un activista, ¿vale? Como víctima que fue en la infancia, es un activista para que esa protección sea más efectiva, ¿vale? Sea más efectiva e involucre a más comunidad, como hablábamos antes, a más ámbitos, a más administraciones y que todos vayan en la misma línea, ¿vale? Os hago otra preguntita, ¿vale? Esta es por donde he empezado antes. Esta pregunta no nos da la posibilidad de escribir solo tres palabras, ¿vale? Sino que nos da la posibilidad de explicar un poco qué es lo que creemos nosotros que es protección integral a la infancia, ¿vale? Entonces, ¿qué es la protección integral a la infancia para nosotros? Metemos la página y metemos el código 78563340. Esta sí que nos va a llevar un poco a pensar. No hace falta que hagáis una definición profesional porque evidentemente no es la idea, ¿vale? Simplemente que penséis un poco para vosotros qué es la protección integral. Por ver un poco los dos tipos de visiones que queremos comentaros sobre el antes y el ahora del bienestar infantil. Ay, vale. Vale, cuidado a la persona física y emocionalmente. Muy bien. Todos los ámbitos de su vida. Perfecto. Muy bien. Estamos pensando. Vale, que el menor está atendido, protegido en las situaciones, ¿vale? Tener en cuenta al menor y a todo su entorno, asegurar el bienestar de la infancia físico, psicológico y emocional, que se cumplan sus derechos, los derechos de la infancia y de la adolescencia, ¿vale? Protección en todos los aspectos, velar por los derechos, asegurar los derechos del menor y su cuidado, protección en todos los aspectos, ¿vale? Pensáis en una protección un poco generalizada, un poco global, ¿no? Eso es lo que pensáis. Cuidados integrales, ya vamos metiendo globalidad, integral, ¿vale? Claro. El cambio que un poco, no sé si alguien más quiere animarse a contestar, pero el cambio un poco que veíamos, ¿no? Que se ve de las anteriores legislaciones que yo os he comentado y las legislaciones
actuales también nos contestan por el chat, ¿no? Regulación integral y multidisciplinar de la protección, ¿vale? De la protección de vida a los menores de edad. Muy bien. Sí, sí. Bienestar emocional, prevenir la vulnerabilidad. Sí, todo lo que habéis contestado es eso. Mirar el cambio que se ha producido. Salgo ya un poco por avanzar, ¿no? No sé si me estoy enrollando mucho, que siempre es mi miedo. Vale. Fijaros, cuando hemos hablado hemos hablado de las diferentes legislaciones aquí que hemos estado hablando, pues hay un cambio importante entre estas 3 legislaciones y la siguiente, ¿no? La LOPIBI, que es un poco la que vamos a hablar. Y es cómo se ve, que vosotros lo habéis explicado muy bien, la diferencia entre solo ver la protección Aquí me llamamos con el ascensor. y aparte de la protección, ver los derechos. Esa sería la diferencia, ¿no? Es decir, nosotros no podemos quedarnos solo y únicamente en protejo, porque eso significa, primero, una pasividad de los sujetos, ¿vale? Y luego que vamos por detrás de las situaciones, ¿no? No solamente es protección, es prevención, es formación de los derechos a los propios niños, ¿no? Vamos a un paso más allá, veríamos el aspecto de adelantarnos a las situaciones, ¿no? Eso es lo que va un poco la legislación de un sujeto pasivo al que yo tengo que cuidar, ¿vale? O proteger, a un sujeto activo de derechos al que tengo que cuidar y proteger y escuchar, que es la palabra que debemos empezar a interiorizar, ¿no? Esta ley parte de que todas las situaciones de violencia dejan un pozo en las personas, en los niños y niñas que la sufren. Un pozo, afecta a su desarrollo mental, a su desarrollo físico y por lo tanto a su bienestar, al bienestar, a conseguir calidad de vida, ¿vale? Parte de eso, ¿no? Entonces, ya solamente partiendo de eso, en el preámbulo de la ley, he utilizado siglas, ¿vale? Por ponerlo, el LOPIBI, pero es esa ley de protección de la infancia, ¿no? Ya en el preámbulo de la legislación nos dice que la violencia es una lacra, que debemos luchar contra ella para potenciar los derechos humanos, ¿vale? Que ya en el 89 la Convención de los Derechos de los Niños hablaba del respeto de los niños, de su dignidad, ¿vale? Y de verlo desde un punto de vista global, física y psicológicamente, y vosotros habéis metido emocionalmente, que entraría en la parte psicológica, y que debemos prevenir todas las formas de violencia, ¿vale? Y a su desarrollo educativo, claro, evidentemente. Claro, a ver, claro que sí, María. No, cuando hablamos de la parte integral, hablamos de la parte educativa, ¿vale? Aparte, de hecho, vamos a ver lo que afecta a la LOPIBI no solo en términos generales, sino también en el ámbito educativo, porque en el fondo es lo que a vosotros como participantes de las AMPAs, de las asociaciones de familias, pues os interesa, ¿no? Vamos a ver eso porque la parte educativa es física, es psicológica y sobre todo es emocional también. ¿Vale? Y nosotros, si ahora preguntásemos, si yo hiciese un metimeter de cosas que nos acordamos de la infancia, ¿vale? Todos tendríamos ahí alguna pequeña cosa que nos gustaría que no hubiese pasado o que hubiésemos podido prevenirla, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos un poquito, a ver, ahora no quiere pasarse. Ahora, venga, para el otro lado. ¿Vale? Como decimos, partimos de qué es la violencia, ¿no? La LOPIBI, daros cuenta que dice, pues es la protección integral contra la violencia, ¿vale? Contra la violencia. Entonces, tenemos que partir de qué es la violencia para nosotros. Yo he partido de la definición de Naciones Unidas, ¿no? Que dice que es el uso, ¿vale? De la fuerza física o del poder, ¿vale? No solo de la fuerza física, también del poder, ¿vale? Porque muchísimos tipos de violencia se basan más en el poder que en la fuerza física, ¿vale? Y que esta fuerza física, este poder, ¿vale? Ya sea para amenazar o para realizar un daño de manera efectiva, van contra un niño, ¿vale? Eso es, y que le causa problemas en el desarrollo. Esa es la violencia que Naciones Unidas, de manera resumida,
la definición de violencia que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué componentes para nosotros tiene esta definición de violencia, ¿no? Sí, claro, en el poder habla no solamente, el poder es mental puro y duro, ¿no? Supongo que te refieres a eso, María. Claro, fuerza física y la fuerza mental está en el poder, ¿vale? Por eso hablan del poder y ahí va a estar la mayoría, ¿vale? Porque la fuerza física es como muy visible cuando hablamos de los componentes o cuando hablamos de los tipos de violencia. La física es la que vemos. Esa es la que podemos averiguar fácilmente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con ese poder? El poder es la parte mental, como dice María, ¿no? Ese poder, ese ejercido, ese uso deliberado del poder, ¿vale? Es el que va a darnos los componentes de la violencia, ¿no? No sé por qué no pasa. Entonces, si analizamos un poco cuáles son los componentes de esta definición, el primero sea el daño, pero el daño es un perjuicio que se le hace a la persona. Y como dice María, el perjuicio puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, ¿vale? El daño es lo primero que tenemos que tener en cuenta con la violencia, pero no es lo único, ¿vale? A mí me parece mucho más importante, y estaréis conmigo seguramente en ello, y si no luego lo podemos debatir, en la influencia que ejerce la persona, en el abuso de poder. La violencia conlleva un abuso de poder, ¿vale? Un pensar que el niño es mío, por ejemplo, ¿vale? Es mi niño y yo con él hago lo que quiera, ¿vale? Ese abuso de poder, ¿vale? Es el que más daño mental, por ejemplo, que es lo que decía antes María, hace. ¿Vale? Y luego el modo de ejercerla, y el modo de ejercerla ahí podemos encontrar físico, psicológico, sexual, ¿vale? El psicológico, siempre que hablamos del psicológico, es cognitivo y emocional, ¿vale? El sexual, evidentemente, sexual con o sin contacto, ¿de acuerdo? Que a veces nos olvidamos un poco del sin contacto. Para que haya una violencia sexual no hace falta contacto con el menor, ¿vale? Y el último, que es un poco el que más nos cuesta de ver, ¿vale? Hay un modo de que es la negligencia, ¿vale? Emocional, social, física, que es la desatención. La desatención también ejerce una violencia. Y de hecho, más adelante vamos a hablar de un tipo concreto de desamparo que se recogió en las legislaciones que hemos ido viendo, ¿vale? Esa desatención es vital para el que no haya desatención, el que no haya negligencia, es vital para el desarrollo, ¿vale? Para el desarrollo de los niños. Fijaros, antes de ver esta parte, salgo de ahí y me voy a ir al Metimeter. He cogido algunos datos, ¿no? Porque después de la violencia he cogido algunos datos para que veamos, ¿no? Lo importante que es esto, ¿vale? Lo importante que es para nosotros, ¿de acuerdo? Aparte de trabajar el Metimeter, que lo vamos a trabajar ahora, ¿vale? Os lo voy poniendo ya para que vayáis entrando si queréis. Los datos de UNICEF dicen que 1 de cada 2 niños entre 2 y 17 años, niños y adolescentes, niños y niñas y adolescentes, han sido víctimas de algún tipo de violencia. ¿Vale? Cada año. 1 de cada 2. Estamos hablando que el 50% de los han sufrido algún tipo, de los niños y niñas adolescentes han sufrido violencia. ¿Vale? Cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años son sometidos a castigos violentos por parte de sus cuidadores principales. ¿Vale? Si miramos el abuso de poder, la intimidación, una tercera parte de estudiantes entre 11 y 15 años han sido víctimas de intimidación. 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual antes de los 20 años contra su voluntad. ¿Vale? Ya sabéis que contra su voluntad es menor, siempre va a ser si son menores de 14 años, de 12 años, creo recordar. ¿Vale? Pero luego, si vamos a cifras mundiales, 120 millones de niños.
¿vale? Y luego, por ejemplo, si vemos violencia emocional, afecta a 1 de cada 3 niños. Un poco, he querido coger unos cuantos datos un poco para que veáis la importancia, ¿no? Vale, os voy a leer unas cuantas frases y bueno, tengo los 2 tipos de actividades que ya habéis visto, la de palabras y las de poner una frase, ¿vale? Tenéis ahí el código 34056087, ¿vale? La violencia y el abuso siempre dejan marcas. ¿Qué os sugiere esta frase? ¿Estáis ahí, verdad? Ah, sí, ya tengo contestaciones, perdón, vale. Vale, muy bien, muy bien. Vale, bien. No puedo abrir el chat, sé que tengo las secuelas, vale, María, muy bien, secuelas, perfecto. Secuelas, trauma, vale, dolor, miedo, alerta, tristeza, cicatrices. Venga, alguna más. Vale. Incapacidad, trauma, miedo, alerta. Pues fijar, adultos indefensos. Vale, vale, bien. Venganza, estrés. Vale. Sí, sobre todo alerta, miedo y trauma. ¿Vale? Fijaros, yo me voy a lo que ha dicho la primera compañera, ¿no? Incapacidades, dicen por el chat. No siempre son visibles. Fijaros, es uno de los mitos, ¿no? Que no siempre son visibles. Dejan marcas, pero no siempre son visibles esas marcas. ¿De acuerdo? No siempre. Claro, claro. Nos dice Ana que lo invisible es visible solo en el corazón y luego se ve en el desarrollo, que por eso hay algunas personas que habéis puesto adultos indefensos. Claro que sí, indefensión, estrés, ¿vale? Os pongo otro, ¿vale? Todavía seguís daño emocional, baja autoestima, ¿vale? Pongo la siguiente página si me deja pasar, que no me está dejando. Va muy lento. Vale, seguís escribiendo. Vale, incapacidad, gestión emocional. Vale. A ver si puedo, si me deja pasar la siguiente. Vale. Vale. Vale, seguimos en ello. ¿Vale? Tendrían que defenderse. ¿Qué os sugiere la frase tendrían que defenderse? Este es el que podéis escribir un poquito más, ¿de acuerdo? Tendrían que defenderse. Venga, ¿qué os sugiere? No sé si a lo mejor no estáis pudiendo escribir. Claro, hay que tener capacidad, claro. Desequilibrio de poder. Eso es muy bien, lo del poder veo que ha quedado. Eso es, ¿vale? Aprender a defender sus derechos. ¿Cómo? Claro, pregunta a alguien, ¿cómo tendrían que defenderse? ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacer esa reclamación de los derechos? ¿Vale? Nada, desde el móvil está perfecto, Borja. Tú sí puedes contestar, conocer sus derechos, empoderar, utilizar esa palabra, ¿vale? Que es tan sonora, resilientes, ¿vale? Pero no tienen herramientas para poder hacerlo. Claro que no, están todavía aprendiendo, ¿vale? Dice las figuras de protección, dice Cristina, claro, ¿vale? Tendrían que defenderse. ¿Quién tiene que defenderse? Ellos, ¿vale? Ellos son importantes, ellos cuentan, como ha dicho la compañera, pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro, ¿cómo? ¿No? Eso es una de las cosas. Venga, termino con estas dos. Tenéis otro código arriba, 68921500. La violencia no educa. Destruye. Si destruye, cuidado, vamos a ir viendo eso. Destruye.
espero que podáis entrar. Es que tarda siempre un poco en salir, ¿vale? La violencia no educa. Este es el de las palabritas que tenéis que poner. Creo recordar que es el de las palabritas, no el de las frases. Anula, machaca emocionalmente, educa en la violencia. Muy bien, ahí estamos. Y es que está clarísimo, ¿vale? Menosprecia, dice María. Claro que la violencia educa, claro que educa, ¿vale? Educa, ¿en qué? En la violencia, perpetúa modelos, dicen, daña, claro que sí, ¿vale? La violencia genera violencia, eso que siempre nos han dicho, produce miedo, con lo cual está educando, ¿no? Es un modelo. Si somos modelo hay aprendizaje. Erróneo, claro, evidentemente, ¿vale? Entonces, la violencia no educa, claro que educa. La violencia educa, lo que pasa que no es lo que queremos que eduque, ¿vale? Violencia es más violencia, dice alguien, perpetúa modelos, desequilibra, solo genera violencia, confunde, daña, sí, machaca, ¿vale? Anula, pero educa. Si te anula, te está educando. Claro que educa. Lo que pasa es que no nos interesa ese tipo de educación. Evidentemente, claro, maleduca, dice Ana. Claro, claro, evidentemente, esa no es la educación que queremos. Pero no podemos decir, es que la violencia, seguro que alguna vez la habéis oído, la violencia no educa. Claro que educa, en un modelo que no nos interesa a ninguno, ¿vale? Un modelo que no queremos, ¿vale? ¿Vale? Un modelo que no queremos aprender ni por observación ni de manera directa. Claro, dice Ana por observación, por observación ni de manera directa, pero sí educa, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Vamos al siguiente. Si algo no causa daño evidente en el momento, es que no ha causado ningún daño. Podría saltarme esta, porque muchas cosas ya las habéis dicho, ¿no? No es cierto, claro que no es cierto. Es mentira, claro que es mentira. Claro que sí, claro que es mentira. ¿Vale? Lo que no causa daño evidente, ¿vale? Quería terminar con esto porque está saliendo falso, no es cierto, mentira, va a salir el daño a largo plazo, ¿vale? Claro, fijaros, Ana, justo, vale, estaba diciendo eso, claro, el daño siempre sale, los traumas salen, el daño es persistente, saldrá algún momento, estamos creando adultos que no nos interesan, ¿vale? Claro, ya salgo de aquí, ¿de acuerdo? Sale en algún momento, evidentemente, ¿vale? Estos son mitos. Todo lo que os he puesto son mitos. Por eso quería terminar con ese que es mentira, ¿no? La violencia siempre deja marcas. No, marcas visibles, no. Marcas que salen con el tiempo. Tendrían que defenderse, no deberían tolerar ese trato. ¿Por qué no han pedido ayuda antes? ¿Por qué no han dicho nada? ¿Cómo? Me quedo con ese cómo tan sorprendente de alguien, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de personas que están en proceso de desarrollo y que no tienen todas las herramientas, que tienen que hacerlo de otra manera, ¿no? La violencia no educa, sí educa. El modelo no nos interesa, pero educa y educa mal. Lo ha dicho, no sé si ha sido Ana o María, maleduca, ¿vale? O Cristina, no sé quién ha sido, pero sí educa mal, ¿vale? Entonces, si algo no causa un daño evidente en el momento es que no ha causado ningún daño. Claro que sí, los daños a largo plazo ahí van a estar de manera permanente. ¿De acuerdo? He visto un poco la hora y he visto, no tengo reloj, que me estoy enrollando, entonces voy a ir un poco más deprisa en esta parte, ¿vale? ¿Qué nos ofrece la LOPD? Primero, la formación especializada de los profesionales en los casos de violencia contra la infancia y la creación de la conferencia sectorial de la infancia y la adolescencia, ¿vale? Que bueno, un poco, como ha dicho Sonsoles, crear un observatorio no implica bueno, los observatorios se crean para recoger datos, pero claro, si esos datos luego no los gestionamos de alguna manera que sea efectiva, pues lo mismo va a pasar con la conferencia sectorial. Debemos darle funciones, debemos darle empaque, ¿vale? Debemos darle una continuidad preventiva a todo esto, si no, ¿qué sentido tiene? ¿Vale? Tendríamos en el título único, en el título primero, en los derechos de la infancia, a información y asesoramiento, a ser escuchados, veis que todo esto lo hemos ido hablando, a la atención integral, a intervenir en el procedimiento judicial y a la asistencia jurídica gratuita. Esos serían los derechos que el título 1 de la LOPIBI señala para los niños, ¿vale?
sobre todo el de ser escuchados, porque eso, ¿vale? Y además de ser, esto lo hablaré un poquito más adelante, pero el proceso de cómo van a ser escuchados también es importante, no solo a ser escuchados, ¿vale? Sino también el proceso de escucha va a ser importante en los procedimientos, por ejemplo, judiciales, ¿no? Pero también necesitan ser informados. ¿Cómo van? Vuelvo otra vez a ese cómo con exclamaciones. ¿Cómo van a reclamar unos derechos que no conocen? Que hemos hecho todo lo posible porque no conozcan, porque son demasiado pequeños, por lo que vosotros queráis justificaros, ¿vale? Pero no los conocen. No pueden pedirlos. No saben que si sus padres les encierran en una habitación con llave, ¿vale? Durante un día, no les están protegiendo, no lo saben. ¿Por qué? Porque no se lo hemos contado. Porque la desinformación es la mejor forma para la no reclamación, desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, tienen que conocerlos, tienen que ser formados, tienen que ser asesorados, tienen que tener esa información y se deben hacer cosas porque es la primera parte preventiva. Esta es la primera prevención. Sin eso no hay nada más, ¿vale? El segundo título habla un poco de quién comunica las situaciones de violencia contra los menores. Todos, todas, toda la ciudadanía, ¿vale? Pero toda la ciudadanía tiene obligación de hacerlo, ¿vale? Pero luego hay grupos profesionales, colectivos, que simplemente por la dedicación que tienen, esa función es súper obligatoria para ellos, ¿vale? Deben comunicarlo. Y eso no significa que sea negativo. Nos tenemos que quitar esa idea de que, ¿cómo voy a comunicar? No, tú tienes que comunicar por el bien del niño y todo el mundo debe entenderlo. Y luego ya se verá, ¿vale? Entonces, ahí es donde estamos, por ejemplo, están los centros educativos, estamos el profesorado, ahí, en esa razón en la razón de su cargo, colectivos que por razón de su cargo, ¿vale? También es necesario que que los menores lo comuniquen a su nivel y entendimiento. Entonces, para eso hay que dotarles de los medios necesarios y para eso los centros deben informar de los procedimientos a todo el profesorado, ¿vale? Y a los niños y niñas y adolescentes. ¿Cuáles son los medios? ¿Vale? ¿Cuáles son los medios de comunicación? Y hacerlo de la forma más sencilla posible, ¿vale? Y luego otra cosa que deberíamos hacer toda la ciudadanía, no solamente colectivos específicos, es comunicar cualquier cosa que veamos por internet, ¿vale? Que las nuevas tecnologías son maravillosas, pero también han traído mucha desinformación de cómo hacer las cosas, ¿vale? Y una mala gestión de las relaciones también desde mi punto de vista, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es el título 2. El título 3 tiene muchos capítulos, para no enrollarme voy a ir rápido, ¿vale? En el capítulo 1 lo que se habla es cómo erradicar la violencia en diferentes ámbitos, ¿vale? Se dedica a hablar, no voy a profundizar en ello, pero sí cómo se tiene que erradicar, ¿vale? También en el capítulo 2, cómo debemos, la obligatoriedad de los niveles de prevención y de detección precoz de las situaciones de violencia, ¿vale? El capítulo 3 va todo dedicado a la familia como unidad de desarrollo de los niños natural y como objetivo prioritario para las diferentes administraciones públicas como sistema de protección, ¿vale? Y en el capítulo 4 hablaría de la prevención en los centros educativos y ahí es donde ya aparece el coordinador o coordinadora de bienestar y protección de la infancia como figura referente para los niños y niñas y adolescentes en el caso de que necesiten comunicar, ser escuchados y ser garante de sus derechos para la protección, ¿no? Luego también hablaríamos de qué es lo que pasa en la educación superior y en el Consejo de Universidades, qué es lo que hacen las administraciones sanitarias, qué es lo que pasa con los servicios sociales, que forma parte de sus funciones, ¿vale? Son agentes de autoridad, son ellos quienes deben realizar un plan individualizado con las familias, ¿vale? En el caso de niños que necesiten protección, ¿vale?
también las formas de protección y seguridad en Internet. Y por último, pues la misma figura de coordinador o coordinadora de bienestar y protección en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo y de ocio estaría el delegado o delegada de protección de la infancia. ¿Vale? Por último, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben crear unidades especializadas que ya lo tienen para la protección de los menores, ¿vale? Y aquí sí que hay una parte muy importante, que es lo que llamamos prueba preconstituida. Es decir, para cuando hay una denuncia por parte de un menor, es la primera persona que le tome declaración será la única persona con la que ese menor va a hablar y la única declaración que se va a recoger, ¿vale? Eso se llama prueba preconstituida, porque si hacemos que el menor cuente una y otra vez los hechos, lo que estamos provocando es una victimización secundaria, y eso es una de las cosas más importantes de la LOPIBI también, aparte de la figura de coordinador de bienestar. Los menores de 14 años o menores con discapacidad solo tienen que contar una vez, relatar los hechos. Una única narración para evitar la victimización secundaria, que es la victimización no por el hecho de la situación que te ha pasado, sino por el hecho de tener que revivir y contar esa situación una y otra vez, ¿vale? A los diferentes estamentos, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, juez, fiscal de menores, una y otra vez. Entonces, con esta ley, la prueba preconstituida, es decir, la primera narración de los hechos, es la que constituye la prueba ante el juzgado, ¿vale? Bueno, luego ya el resto de los capítulos habla sobre las competencias de la Administración General y de la Agencia de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Luego tendríamos un título que tiene que ver con los centros de acogida de menores como forma de protección de los menores, cómo tiene que ser su actuación. Bueno, un poco porque, como hemos visto, no voy a poner ejemplos, pero en varias comunidades autónomas, las menores protegidas dentro del sistema de protección a veces no lo son tanto. Entonces, este título recoge esa doble protección. Claro, un centro de acogida de protección, un piso tutelado al que llegan menores protegidas en situación de doble vulnerabilidad, ¿vale? Por lo que han vivido, por la situación de protección, ¿vale? Por el hecho de ser víctimas. Bueno, pues aquí se recoge un poco cuál es esa obligatoriedad gracias a ti, Ana, ¿vale? De los centros, ¿de acuerdo? Y luego aquí también se recogía, bueno, pues el registro de la certificación negativa del registro registro central de delincuentes sexuales, ¿vale? También se recogía aquí todo eso que ya sabéis que hemos tenido que hacer, ¿vale? Y se modifican otras, no me quiere pasar. Se modifican otras legislaciones de enjuiciamiento civil, de código penal, ¿vale? Todas esas actuaciones. Bien, ahora la parte que más nos importa, ¿vale? Y esta ley, ¿vale? En el ámbito educativo, ¿vale? Pues se recoge lo que viene esa ley y se recoge y se tiene en cuenta el LOMLOE, ¿no? Que es la última modificación legislativa educativa, ¿vale? Se recoge desde el ámbito educativo, bueno, pues en los principios de la LOMLOE, ¿vale? Que se debe de tener una educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, ¿vale? Que se debe, como principio, desarrollar igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Como principio de equidad, que las administraciones tienen que hacer actuaciones concretas para aquellas personas en vulnerabilidad socioeducativa, es uno de los principios, pero no de los principios iniciales de la LOMLOE, sino de los principios que tienen que ver con la equidad. Y se recoge que el profesorado, ¿vale? Tiene que contribuir a esto, ¿no? Tiene que contribuir a que todas estas actuaciones se realicen en un clima de respeto, de tolerancia, de libertad, ¿vale? Para ello, la LOMLOE, ¿vale? Recoge, ¿de acuerdo? No os he hablado ya de las otras legislaciones educativas, bueno, porque más que nada un poco por tiempo, ¿no? Pero la LOMLOE recoge que el profesorado debe estar formado, tener una formación específica que conlleve todo esto, ¿vale? En todo esto, en lo que van a encontrarse día a día con los alumnos, porque el alumno que está allí o la alumna que está allí
no es una persona que es una esponjita que vaya a aprender solo los contenidos. No, aprende mucho más, ¿vale? Es una persona global y hay que tener en cuenta todos sus otros factores de desarrollo, ¿no? Y entonces, en los programas, debe haber programas de formación del profesorado, ¿vale? Para la educación inclusiva, la inclusión educativa de atención a la diversidad, igualdad, ¿vale? Acoso y prevención de las formas contra la violencia. ¿Vale? Entonces, para todo esto, los centros ya deberían tener elaborado, pero en la LOMLOE se vuelve a recoger un plan de convivencia de resolución pacífica de conflictos, porque es verdad que en Castilla y León tenemos una normativa de derechos y deberes del alumnado que rige en convivencia, pero eso, la legislación, es un primer nivel. Luego, los centros a su entorno, a sus alumnados, deben concretarlo, ¿vale? Concretarlo. Entonces tenemos el decreto 51/2007 de derechos y deberes, pero eso no nos vale. No nos vale para todos los centros. No nos vale para un colegio del centro de Valladolid y un colegio rural aquí en el entorno, ¿no? de Béjar. No nos vale. Entonces el plan de convivencia debe decidir una filosofía respetuosa de convivencia, ¿vale? Y debe llevar a cabo esa protección de derechos y deberes del alumnado y esa protección del alumnado, ¿no? Bueno, un poco lo que os decía, ese plan de convivencia tiene que recoger actuaciones para la resolución pacífica de conflictos y la comunicación no violenta, ¿vale? Bueno, un poco es lo que yo creo que ahora va con la filosofía de nuestros niños, de educación, ¿no? De respeto, de contar con sus derechos. Es esa resolución pacífica de conflictos y de comunicación no violenta, ¿vale? Claro, dice Beatriz que sí, sí, pero eso es verdad, sobre todo en secundaria, ¿no? En el caso de Beatriz que me estás hablando de secundaria, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo hay que tener en cuenta, ¿vale? De que lo que están formando son personas, no gente que absorbe conceptos y asignaturas, ¿vale? Eso es lo que deben de pensar, porque vuestro adolescente que haya tenido un conflicto con una amiga, a nosotros nos da igual como profesores, igual nos da, pero es que ese día no va a atender y va a tener un conflicto con el profesor, con el padre y con la amiga, no solamente con la amiga, ¿vale? Quiero decir que para nosotros la globalidad de lo que una persona es y de cómo se desarrolla debería ser vital, ¿no? Y luego, por último, en el ámbito que cuando le doy al chat luego no me pasa, ¿vale? Debe haber protocolos, que son las administraciones que los crean, los centros educativos quien los debe gestionar, ¿vale? Y los protocolos que aquí nos importan tienen que ver con el acoso, ¿vale? Y con la violencia hacia los menores, ¿vale? Y es el coordinador o coordinadora de bienestar y protección que lo debe hacer. ¿Por qué? Porque mientras los papás y las mamás no estáis con vuestros hijos e hijas y adolescentes, ¿vale? No estáis con vuestros niños y niñas, el centro tiene el deber de cuidado, ¿vale? Entonces, como es el centro el que tiene el deber de cuidado, debemos de fijarnos todo esto y debe de haber alguien que sea, normalmente siempre han sido, por ejemplo, en primaria los tutores, ¿no? Pero en secundaria un poco la figura del tutor, pues un poco se pierde en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sería importante que este coordinador o coordinadora de bienestar tenga un interés porque esto se lleve a cabo de manera preventiva y desde la prevención primaria, que ahora os hablará César. Yo por mí no sé, yo he terminado mi parte, dejo de compartir, ¿vale? Para que pueda compartir César. Y perdón si me he extendido, que seguro que sí. Nada, pues tomo yo la palabra para continuar con la presentación. Pilar, de todas formas, continúa compartiendo tú la presentación y te voy pidiendo yo eso desde ahí para no andar buscando ya más. Y aprovechando todo lo que nos ha contado Pilar tan bien y tan profundamente, porque me va a facilitar mucho la labor a mí, sobre todo con el fin de no repetirlo y hacerlo más ágil ahora ya al final de la charla. Porque, bueno, como resumen de todo lo que nos ha contado Pilar, pues está claro que lo que nos interesa es poner el foco en la existencia
de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que es lo que nos ocupa hoy y que está recogido como figura aquí en la presentación en el artículo 35 de la ley, donde dice que todos los centros educativos donde cursan estudios personas menores de edad deberán tener un coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado. ¿Vale? Dentro del mismo capítulo en el que encontramos este artículo, que es el capítulo 4 de la ley, también recoge las funciones que debe tener el coordinador o coordinadora de bienestar y que de alguna manera es un compendio, un resumen de todo lo que nos ha venido contando Pilar, que está en el espíritu de toda la normativa y todo el desarrollo legislativo de protección a la infancia, donde se habla de planes de formación, de prevención, detección precoz y protección de la infancia y la adolescencia, coordinación con los servicios sociales, en la promoción de medidas que aseguren el bienestar de los niños y niñas. Bueno, hay un listado muy amplio que yo creo que es interesante hacer una lectura, pero yo sobre todo lo que me interesa, y sobre todo para enlazarlo con la figura profesional del profesorado de servicios a la comunidad, que también nos interesa poner hoy sobre la mesa, es el resumen, Pilar, en las otras, la siguiente ya, que de alguna manera vuelve por favor la anterior, que de alguna manera pues nos permite tener una visión clara de lo que supone contar con esta figura en cada centro educativo. Y es que cubre estas tres dimensiones que en lo que es el bienestar y la protección a la infancia y la adolescencia pues son imprescindibles, como yo creo que ha quedado claro. Y el primero de ellos es la prevención. Todas las funciones que cumpliría este perfil profesional, esta persona, buscan el establecer medidas preventivas desde la sensibilización, la información, la formación a través de la capacitación profesional y familiar, el empoderamiento de los menores. Eso nos va a permitir crear pues, entornos preventivos donde el menor, los menores puedan sentirse protegidos, ¿no? De tal manera pues, que seamos capaces de crear entornos seguros donde los buenos tratos y la inclusión pues, presidan el día a día. Y ya os digo que las funciones recogidas en este artículo pues, están principalmente orientadas, o una de las principales orientaciones es a la prevención. Pero otra de las cuestiones importantísimas de esta figura es la detección. Y para poderlo, la detección de de los casos en los que se pueda estar ejerciendo alguna forma de violencia contra los menores que están escolarizados, que forman parte del centro educativo, que están en el centro educativo. Y que bueno, yo creo que en conclusión de los datos que nos ha mostrado Pilar, pues son realidades mucho más habituales de las que nos gustaría pensar y que en muchos casos pues pasan desapercibidos, a veces por miedo, a veces por desconocimiento, pero tristemente es así. En muchas ocasiones pues son muchos los menores que después de haber pasado una situación de violencia en todas las formas de las que nos ha hablado Pilar, pues no reciben la ayuda ni la atención que necesitan. Y por eso es tan importante la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en estas funciones relacionadas con la detección. Para lo cual, pues está claro que es necesario que cuente con una formación profesional especializada en la identificación de estas situaciones. Y su participación e incluso la creación de los protocolos necesarios para conseguirlo, aparte de los mecanismos de notificación y todos aquellos relacionados con la actuación frente a las situaciones de violencia. Vale, esto sí que también está recogido en la legislación educativa, de tal manera que todos los centros deberían tener desarrollada unas, no serían, no reciben el nombre de protocolos.
unas formas de actuación frente a la existencia de estas situaciones. Unas formas de actuación en general, pues por ejemplo, lo relacionado a la realización de las tareas de identificación o de entrevista de los implicados, etcétera, etcétera, donde se tienen que seguir una serie de criterios generales que tienen que estar marcados a priori. Y luego, por último, en relación a una de las cosas que ha hecho mucho hincapié Pilar también, que es el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos activos de derechos, pues parte de las funciones de esta figura de coordinador o coordinadora de bienestar están relacionadas con el fomento de la participación activa de la infancia y la adolescencia. Y aquí entran en juego cuestiones muy relevantes para poder realizar este ejercicio de protección, de reclamación de sus derechos, pues el que sean capaces de contar con habilidades de autoprotección que les permitan reconocer las situaciones por las que pueden estar pasando y activar los recursos de ayuda que puedan necesitar, es decir, pedir ayuda. Y todo lo relacionado también con la promoción de los buenos tratos, ¿no? Vale. Pasamos a la siguiente. Dentro de la ley de la LOPIBI también queda recogido cuál es la formación que tiene que recibir el coordinador de bienestar y protección, que es una formación que, como veis, es muy amplia y que recoge también todas las cuestiones de las que hemos venido hablando anteriormente, y que tiene que ser especializada. Eso viene recogido así también. Tiene que existir una formación inicial, pero continua, para todos aquellos profesionales que están relacionados con o están en contacto con menores. Es una formación que realmente constituye un verdadero reto formativo para todos los profesionales que estamos vinculados al mundo de la educación, en este caso, porque conlleva una especialización, un tiempo que en muchos casos no se tiene. Y esto sí que es importante remarcarlo, porque de aquí deriva un poco la reclamación que como asociación hacemos de la necesidad de que sea el profesorado de servicios a la comunidad el que asuma esta función, porque la exigencia de esta formación a profesorado, pues, de diferentes especialidades, pues puede llevar a situaciones en las que el desarrollo de la función del coordinador o coordinadora de bienestar y protección no se desarrolla de la mejor manera posible cuando existen dentro de los centros educativos perfiles profesionales que sí cuentan con esa especialización y con esa formación ya, digamos, porque tienen una formación de base en la que ya se recoge gran parte de estas exigencias formativas, puesto que la mayor parte del profesorado de servicios a la comunidad, aparte de otras especialidades, pues de otras titulaciones, pues somos graduados en trabajo social y en educación social. Sí, continúa, Pilar. Y todo esto en un marco en el que el centro educativo tiene que convertirse en un factor de protección. Y eso es una de las cosas, bueno, de las que son muy relevantes para entender la importancia no solamente del sistema educativo en el cuidado de los menores, y en el cuidado y en el desarrollo de los menores, sino a la hora de reconocer la necesidad de un perfil profesional como el del coordinador de bienestar y protección. Y todo esto en torno, pues, a estas máximas que están recogidas aquí, que son y de las cuales ya ha hablado Pilar, y por eso no me quiero enrollar mucho más en relación a cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que nos podemos encontrar en un centro educativo, y que van a estar condicionadas tanto por los factores de protección con los que puede contar el menor de edad,
en su situación, en su vida, como con los factores de riesgo que pueden estar jugando un poco en su contra, pues que están relacionados pues, con las escasas habilidades parentales con las que pueda estar conviviendo, el aislamiento social o incluso pues, sus propias condiciones personales, su origen, la situación de discapacidad que pueda estar pasando. Eso no significa que todas las personas, todos los menores, todos los niños y niñas en situaciones similares respondan de la misma manera, pero sí que es necesario nosotros ser capaces de hacer una identificación de cuáles son esos factores de riesgo para poner sobre la mesa aquellos factores de protección o potenciar los factores de protección que nos van a permitir que el alumno, que la alumna, como parte del centro educativo, pues pueda salir adelante a pesar de la situación que haya podido estar viviendo. Sí, eso. Bueno, vamos a pasar directamente, Pilar, a la figura, eso es, del profesorado de servicios a la comunidad, porque en este contexto de protección a la infancia del que estamos hablando, en el que se hace imprescindible el poner en marcha la figura del coordinador de bienestar y protección a la infancia, pues resulta que desde hace ya mucho tiempo hay un profesorado que forma parte de tanto de los equipos de orientación como los departamentos de orientación, además de otros servicios como son las residencias escolares u otros programas como el PROA, etcétera, etcétera, que es el profesorado de servicios a la comunidad. Antes denominado profesorado técnico de servicios a la comunidad, pero recientemente se ha integrado al cuerpo de profesores de profesorado de secundaria y por lo tanto pues perdemos, digamos, la coletilla de profesorado técnico. Y dentro del trabajo que hacemos, si quieres, Pilar, pasa a las funciones. Eso. Está recogido aquí en la presentación las funciones que están reconocidas en la legislación para el profesorado de servicios a la comunidad dentro de los equipos de orientación educativa. También podemos encontrar las funciones marcadas para el profesorado de servicios a la comunidad en los departamentos de orientación, pero son muy similares y sobre todo, y haciendo un poco resumen de todo lo que pone en la diapositiva, hay varias cuestiones que son muy importantes por el paralelismo que tienen con las funciones que tiene el coordinador de bienestar y protección a la infancia y que están relacionadas con la prevención, por un lado, y por la detección, por otro. De tal manera que dentro de nuestras funciones cotidianas que ya llevamos realizando tiempo, el profesorado de servicios a la comunidad hace tareas o tiene funciones relacionadas con la formación, tanto del profesorado como del alumnado y también de las familias. Participan en actividades o programas de sensibilización, de buenos tratos, de educación emocional. Es el profesional que se encarga específicamente de la relación también con las familias y de establecer lazos de unión con el centro, entre las familias y el centro. Y luego, por otra parte, dentro de nuestras funciones también es importante son importantes todas aquellas que están relacionadas con la detección de estas situaciones y del trabajo con alumnado en situaciones de vulnerabilidad, donde entran pues, todas las funciones relacionadas con la coordinación con otros servicios, la derivación, la activación de protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, y sí que me gusta recalcarlo cada vez que hablamos de estas cuestiones, es que siempre con la colaboración y dentro del marco del funcionamiento del centro educativo como profesorado que forma parte de los servicios de orientación del centro, ¿vale? Y en colaboración también siempre con el equipo directivo de los centros educativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ningún caso la existencia de ningún profesional especializado exime de la responsabilidad tanto al equipo directivo como al centro educativo del cumplimiento de sus funciones y sus obligaciones para cada uno de los miembros del claustro.
¿vale? Que yo creo que eso lo ha dejado también Pilar de forma genérica cuando hablamos de las obligaciones de denuncia y de comunicación, ¿vale? Pero que es importante recalcarlo que nosotros tampoco, como profesionales, no podríamos actuar si no fuera si no fuera porque nos encontramos dentro del marco y de la colaboración con el equipo directivo, ¿vale? Y finalmente, por no alargarme, porque ya son y 24 y nos vamos a comer el tiempo, y quería mostraros una campaña que hemos realizado como asociación, en la que lo que queremos hacer es recalcar cuáles son los motivos por los que son necesarios contar con un profesor o profesora de servicio a la comunidad en cada centro, y que el hecho de que nos asignaran, o que se asignara al profesor de servicio a la comunidad esta figura, pues esta figura del coordinador, pues nos permitiría desarrollar y reforzar las actividades y las funciones que ya realizamos. Bueno, pues ahora no me deja hacerlo. Me vais a perdonar, pero bueno, ahí justo no me permite que veáis igual puedes tú, Pilar, porque a mí me da un error interno y no me deja. Iba a compartir lo de la campaña de 15 razones, pero bueno, tampoco tiene más. Vale, no lo tengo abierto. Si quieres, César, pasamos un poco, porque bueno, ahí pasamos un poco a las preguntas, porque hay muchas preguntas en principio en el chat, si te parece bien. Lo primero, pediros disculpas porque me he extendido mucho, César, sobre todo a ti. Vale, además también porque me he extendido. Ha venido bien. Os he dicho que me teníais que cortar, es lo primero que a mí hablar se me da bien. Entonces, bueno, si te parece, pues un poco por las preguntas que han ido haciendo, ¿vale? La formación de los coordinadores de bienestar y protección y cómo está la situación actual, ¿no? La formación se supone que se va a hacer el curso que viene a través de los CEFIES, porque es formación del profesorado, y se va a hacer en principio el curso que viene. ¿Qué es lo que pasa? Que esa figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección tiene que regularizarse en Castilla y León. Entonces, lo lógico es que salga una orden o una instrucción que regule un poco sus funciones, y tienen que sacarla antes de curso, porque se va a nombrar, en principio, que es otra de las preguntas que ahora voy a contestar, se va a nombrar en principio lo que han ido haciendo otras comunidades, ¿vale? Es nombrarla en primaria dentro del profesorado, y en secundaria depende un poco de quién esté en el departamento de orientación, ¿vale? Porque, bueno, os pongo el ejemplo de Extremadura, que lo tenemos aquí cerquita, por decirlo, bueno, yo más cerca que alguno de vosotros, pero como hay una figura de educador social dentro de los institutos, es él quien la asume. Y ahí voy a responder un poquito, ¿vale? Pues a Marta, ¿no? Que habla de, claro, que para que vaya un PTSC un día por semana, claro, evidentemente, yo tengo 14 centros educativos. 14 centros que estoy atendiendo cuando hay problemas de protección de la infancia y hay que activar el protocolo, ¿vale? Entonces, evidentemente te doy la razón, yo lo que quiero es atender con mis compañeros orientadores. Quiero 4, quiero 6, ¿vale? Y entonces sí puedo hacer prevención. Evidentemente, ya no solamente voy a la prevención terciaria, es decir, a mí me llaman cuando va a haber retirada de custodia de los padres en los centros, evidentemente, claro. Eso no lo puede hacer un profesor. Os lo digo desde ya. No lo va a hacer un maestro. No va a poder. Es que es inviable. El protocolo conlleva tantas coordinaciones, ¿vale? Tanto conocimiento de la situación, que el mínimo error, ¿vale? Va a ser vital para la familia y vital para el niño. Entonces, nosotros un poco lo que está diciendo César no es que recaiga en el equipo directivo ni en el equipo de orientación ni en el departamento. No, es que hay una figura que ya tiene establecidas esas funciones por legislación. Os hemos enseñado la del equipo de orientación, pero os podemos enseñar la de los PTSCs, es decir, la del profesorado de servicios a la comunidad, quitamos la T porque somos ya secundaria, en los departamentos de orientación que estamos.
no en todos, solo en aquellas zonas que haya un número elevado de familias vulnerables. Y eso, claro, no se ha actualizado nunca. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, le di la razón a Marta, es inabarcable, es burocracia. Es burocracia, claro. Lo que estamos pidiendo es que deje de ser burocrático para ser efectivo. ¿Vale? Puedes hablar con mis 14 centros, ¿vale? Puedes hablar con mis 14 centros y que te comenten, ¿vale? Un poco. Y te van a decir, es que tiene muchos. Y yo estoy atendiendo, y estoy atendiendo de manera preventiva. Pero nos falta eso, la prevención primaria. Si no podemos informar a los niños, no tenemos esa filosofía de querer informar a los niños de sus propios derechos y de los canales de habilidades de autoprotección, si no hacemos eso, ¿vale? No nos sirve de nada la prevención terciaria, porque solamente vamos a ir cuando el daño se haya causado. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Solamente vamos a ir cuando el daño esté hecho. No queremos prevención terciaria, nosotros queremos prevención primaria, ¿vale? Esa prevención primaria se supone que la tiene que hacer la figura del coordinador de bienestar y protección, pero para eso se necesita mucha formación. Se necesita no solamente formación, se necesita experiencia. Es que estamos trabajando con situaciones muy sensibles. Estoy viendo 11 mensajes, ¿eh? Ahora voy, pero estamos hablando de situaciones muy, muy, muy sensibles, ¿vale? No es posible que lo haga cualquier profesorado. Vamos a ponernos en la mejor situación. Un profesorado sensible con las situaciones. Esa sería la situación en la que es la mejor. Un profesorado sensible con las situaciones va a hacer todo lo posible, pero también va a tener que dar sus clases. ¿Vale? No va a estar solo para esto. Va a tener 3 horas. ¿Cuánto tiene el coordinador de convivencia? 1. ¿Vale? Esto no es convivencia solo. No es solo convivencia. Aquí estamos hablando de situaciones complicadas, graves, ¿vale? Por eso defendemos que tiene que haber más formación que un curso, ¿vale? De 100 horas, que será lo que haya, ¿vale? Eso es lo que pedimos, ¿vale? Pedimos simplemente que nuestra figura sea tenida en cuenta en la instrucción que se va que nosotros ya sabemos que no vamos a ser nosotros los coordinadores de bienestar y protección. Aunque lo pidamos, ¿no? Somos conscientes de que no vamos a ser nosotros, porque conllevaría invertir en educación pública, ¿no? Entonces, somos conscientes, ¿vale? Pero entonces pedimos estar con el coordinador de bienestar y protección, estar con él, acompañarle, igual que nuestra función es el acompañamiento para las familias, ¿vale? Eso es lo que pedimos, María, esa es la cosa, porque yo entiendo lo que tú dices, ¿vale? ¿Para los profesores en activos o todo? Pues yo creo que los CEFIE solamente son los profesores en activo, César. Yo eso no lo sé exactamente. Yo tampoco, no estoy muy segura, sí. Lo único que sí que quería remarcar, por insistir en lo que está diciendo Pilar, es que la reclamación que hacemos nosotros como asociación y que daría un poco respuesta a alguna de las cosas que estáis comentando en el chat, es que la figura profesional del profesorado de servicios a la comunidad, ya legislada, reconocida, en funcionamiento desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, se desarrolle en cada centro educativo y cada centro educativo cuente con un profesor o profesora de servicios a la comunidad para el desarrollo de todas esas funciones, además de las propias de la coordinación de bienestar y protección. Digamos que de esa manera se daría una respuesta realista a las situaciones graves y complicadas de las que estamos hablando. Vale. Y luego sí que habéis hecho alguna referencia a la formación de base que debería tener el profesional que se hiciera cargo de estas cuestiones. Ahora mismo el perfil profesional de servicios a la comunidad, el acceso al perfil profesional de servicios a la comunidad es suficientemente amplio para que cualquiera de las personas que accedemos a estas funciones estemos preparados para hacer el trabajo de prevención primaria del que estamos hablando y el trabajo de detección que es imprescindible para el logro del objetivo de la LUPIV en este caso.
y ya sea el educador social, trabajador social, también hay psicólogos dentro del psicopedagogos, hay diferentes formaciones, pero digamos que lo que asegura el adecuado tratamiento de estas cuestiones es la existencia del perfil como tal, aparte de la formación de base, porque nosotros no somos terapeutas en ningún caso, ni vamos a hacer intervenciones más allá de las que nos van a permitir poner los recursos al servicio de la situación que se haya planteado a través de una derivación o de otras decisiones que haya que tomar. Solamente en la presentación lo estaba recogido solamente en los casos en los que bueno, pues la situación no revista una gravedad y que a través de los recursos propios del centro se pueda resolver o dar respuesta a ellas, pues en esos casos no se derivaría y a través del trabajo que podamos hacer dentro del centro, pues sería suficiente para resolverlo, ¿vale? Pero... Yo también quiero hacer hincapié en que nuestra figura profesional con quien trabaja de manera directa es con servicios sociales, ¿vale? Con servicios sociales, servicios educativos o socioeducativos de la zona es con quien trabajamos. Con lo cual, imaginaros si hay una situación como me ha pasado a mí esta Semana Santa, ¿no? Si hay una situación de riesgo que ya llevamos trabajándola, servicios sociales, trabajadora social, director, trabajador social cuando se muda, directora, y yo, llevamos mucho tiempo trabajándola. Y cuando hay una situación, a quien llaman es a mí. ¿Por qué? Porque voy a ser la persona que ya llevo coordinándome con todos, que ya he trabajado con todos, ¿vale? Que conoce a la familia, que conoce al niño y que conoce los diferentes servicios y los protocolos a seguir en el caso, ¿vale? Entonces, lo que quiero que quede claro, independientemente del perfil profesional, que si es psicólogo, educador, trabajador social, es que la persona que está de profesor de servicios a la comunidad es un profesional que ya viene coordinándose de manera previa antes de que surja la situación de riesgo o de desamparo, que no hemos podido profundizar en ello, pero la situación de riesgo o de desamparo que se dé en el menor, ¿vale? Eso en el caso de la prevención terciaria. Insistimos que creemos, que la prevención que debe realizarse no debe ser terciaria, debe ser primaria, detectar antes las situaciones. Y eso no podemos hacerlo, y eso no va a poder hacerlo un docente, aunque va a ser un docente, os lo digo desde ya. ¿Qué es lo que ha pasado? Veo por ahí que ponéis os he contado lo de Extremadura, que yo venía de ahí, entonces pues como que conozco más profundidad. Entonces, el coordinador de protección y de bienestar y protección de la infancia, ¿vale? En los centros educativos ha sido un profesor, generalmente miembro del equipo directivo, ¿vale? Y en los institutos se creó una figura que es la del educador social. Mal creada, podemos criticarlo porque es un profesional no docente, ¿vale? Pero se creó y las funciones han sido asignadas a él, que son las funciones que hacemos nosotros, es decir, los profesores de servicio a la comunidad. Esa figura, esa persona, hace las funciones del profesor de servicios a la comunidad en institutos, ¿vale? Entonces, claro, es mucho mejor es una cosa que nosotros aquí no tenemos, ¿no? La figura del profesorado de servicio a la comunidad de manera general en todos los centros educativos, que ellos sí lo tienen en Extremadura, ¿vale? Nosotros no. Claro, nosotros eso demandamos que las situaciones familiares se están haciendo cada vez más complejas y las familias necesitan un acompañamiento. Y antes de una retirada puede haber muchísimas opciones de intervención con esa familia que actualmente no se están pudiendo llevar a cabo, ¿vale? Y que el sitio donde se ve es en los centros educativos y que nosotros lo trabajamos en coordinación, ¿no? No defendemos un perfil, defendemos ya lo que ya está, que es el profesorado de servicios a la comunidad, no unos estudios, por decirlo de alguna manera. También quiero decir que los centros referentes de UNICEF que ha hablado Miriam, es verdad que trabajan de manera preventiva y además eso es una de las cosas que los planes de la infancia de los centros referentes que trabajan en los centros educativos está, ¿vale? O sea que sí, Miriam, genial, ¿sabes? Se trabaja de manera preventiva, pero se debería hacer de manera global, no aquellos centros que estén sensibilizados y quieran, sino que todos los centros deberían trabajarlo, ¿vale?
Y la pregunta de Mónica. Perdón, ya me he ido, ¿no? Sí, No, perdón. no, solo quería decir una cosina, que si alguna o alguno de los participantes quiere participar de manera directa, no lo dude, que solamente hay que levantar la mano para poder establecer un orden y ya está, que no ceñimos la participación al chat. Así que os pedimos la mayor brevedad para que esa participación pueda ser lo más variada. No lo estoy diciendo por ti, Pilar, sino simplemente... Pero también. No, para nada, que todo lo que has dicho es muy, muy interesante, sino simplemente para dar cabida a más participantes. Así que, bueno, si quieres continuar, si te quedaba algo por responder al chat, o César, querías añadir alguna cosilla, y si no, voy pasando la palabra según se va pidiendo, ¿vale? Vale, dame un segundito solamente que veo lo de Marta. Sabes que no debe ser un profesional educativo, debe ser social. Es que esa es la figura que hacemos nosotros. Nosotros somos los mediadores entre la parte educativa y la parte social. Por eso la mayoría de nuestro perfil somos trabajadores sociales o educadores sociales. Por eso mismo, ese es el perfil del profesor de servicios a la comunidad. Nosotros no dentro de los equipos y de los departamentos, ¿vale? La detección, la derivación y nosotros tenemos un protocolo de notificación en el caso de maltrato. No podemos pensar que ese protocolo no está ahí para nosotros, porque esta es hoja de notificación de maltrato en el ámbito educativo, que es donde estamos siempre, ¿no? Entonces, un poco para que no quiero entrar en debate, simplemente es eso, para que veáis que esa función, Marta, es la que hacemos nosotros. ¿Vale? Ya. De acuerdo. Pues paso la palabra a Isabel y luego a Julia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias a Pilar, a César y a ti, Sonsoles, por el tema de, bueno, la charla de hoy. Las jornadas son súper interesantes y yo resumiría las jornadas de hoy en, bueno, he aprendido cositas que no sabía y que siempre viene bien poner al día. Pilar, no te has enrollado, creo que ha sido muy activo también el meeting o, bueno, esta página para poder hacerlo. Quería simplemente decir dos cosas. La primera, que para resumir un poco la jornada de hoy, creo que lo que tratamos de transmitir o lo que tratáis de transmitir es la manera práctica, porque si lo que nos interesa es el bienestar de los niños y las niñas, de nuestros niños y niñas, de nuestros adolescentes, de los adolescentes también y de nuestras jóvenes de institutos, debemos de pensar de una manera práctica qué es lo que estás comentando, quién es la persona que lleva realizando estas funciones ya y pueda tener encauzado el perfil para realizar esta figura. Así que gracias por la aportación. Y lo segundo, que creo que comentaban por el chat, que preguntaban, que yo quería preguntar lo mismo, como padres o madres, ¿cómo podemos, no sé cómo ha sido la pregunta, qué mecanismo tenemos para poder solicitar a la Dirección Provincial de Educación que esta figura de coordinación del coordinador de bienestar y protección a la infancia se viene realizando, que miren y que simplemente tienen el recurso ahí ya, profesorado de servicios a la comunidad, si hay algún mecanismo? Gracias. Para las familias. César, no sé si quieres contestar. O igual tenemos que esperar, perdonar, a la instrucción que salga, es mi pregunta. Como padres y madres, que yo estoy en el otro lado, me identifico con muchos de los que os estamos escuchando y decimos, ¿cómo podemos decir? Porque ¿qué voy al centro educativo y le digo al director, mi director, oye, que yo quiero que sea, hay que ir a la dirección provincial? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos? Esperamos a que salga instrucción. Es mi duda, que creo que la preguntaban por el chat. Sí, he visto la pregunta, pero la verdad es que yo creo que vosotros ya estáis aquí haciendo cosas. Quiero decir, ya no solamente la formación, ¿vale? Es que las asociaciones, federaciones y confederaciones, ¿vale? Son las que van a reclamar que esto en principio se lleve a cabo, que ya venís reclamando, que bueno, nosotros lo vimos, venís reclamando ya la figura del trabajador social educativo, que en principio sería nuestra figura, ¿no? El profesorado de servicio a la comunidad es el trabajador social educativo, ¿vale? Entonces, la participación en los AMPAs, dicen desde Zamora, de los consejos escolares, claro que sí, esa participación es la que a vosotros os lleva a poder reclamar.
¿vale? Que la figura y cómo se gestiona esa figura, sobre todo la participación grupal. Vosotros no podéis ir al director del cole y decirle, porque eso no va, en el fondo no va a surtir efecto. Claro, por eso, por eso. Los consejos escolares lo estaba leyendo también. Yo que soy, bueno, estoy participando en el consejo escolar, sí, se puede plantear allí también, pero realmente lo recogen. Es que yo creo que va a venir regulado por la instrucción realmente. Vendrá regulado por la instrucción, pero bueno, sí, bueno, consejos escolares y a lo mejor hacer alguna mensaje para que llegue también un poco más arriba, pero bueno. Gracias, muchas gracias a los dos. A ti. De acuerdo, escuchamos a Julia. Pues nada, yo para no enrollarme, como decía la compañera anterior, muchísimas gracias por haber hecho esta formación, que me parece súper importante. Yo voy un poco en la misma línea, o sea, yo percibo, tengo la sensación de entenderme cierto boicot por parte de la administración de la Junta de Castilla y León. Yo lo he preguntado en consejo escolar y no tenían ni idea, pero como si les hablase en chino, o sea, ni idea. Y bueno, de hecho, si grabáis esto y si es posible, yo pensaba pasárselo a los profes, porque es que son los primeros que no tienen ni idea. Entonces, mi pregunta es, quiero decir, ¿cómo hacemos para que se cumpla la ley? ¿Y cómo podéis hacer vosotros, no sé si las asociaciones junto con sindicatos o tal, porque no hagan como el paripé de, sí, bueno, tenemos el coordinador este de bienestar, uno para 20 pueblos o para 20 centros, que al final es una pantomima y una mentira que sabemos todos, jugamos ahí no, vamos al consejo escolar, hablamos y al final, como no hay medios, como no hay personal, o sea, pues es que al final... quiero decir que ellos pueden hacer muchas cosas para dar apariencia de cumplimiento de ley, pero luego que no sea efectivo en absoluto. Y nosotros lo que necesitamos es que este perfil exista realmente en los colegios. Es que es imprescindible, o sea, en todos los sentidos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Quiero decir, como yo creo, mi sensación es, porque vamos, aquí hubo unas jornadas en la Facultad de Educación Social sobre este tema y vino la gente de Extremadura a contar el caso, cómo están allí, vino el director provincial no pudo y entonces fue la inspectora jefe de aquí de León y vamos, ellos desde luego desde la Junta defendían, lo ponían al mismo nivel a la comisión de convivencia de que funcionaba muy bien y que con eso ya estaba y no sé qué. Vamos, yo no vi ningún aprecio a la ley, ningún aprecio a este perfil y vamos, si lo hacen, creo que lo harán tarde, mínimo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que realmente cumplan la ley y doten de medios? O sea, necesitamos, realmente lo que necesitamos es que contraten a estos profesionales a mayores y que estén cada uno, o sea, cada centro tenga uno. Y ya está, porque si no me enrollo. Gracias, muchas gracias. No sé, Pilar y César, si le queréis dar una respuesta. Darte la razón en lo que dices, Julia, pero que es que además lo que sí que es cierto, y eso es una percepción del tiempo trabajado, es que ya de entrada la figura profesional nuestra en algunos momentos puede resultar hasta un poco incómoda, porque lo que sí que es cierto es que cuando hablamos de todas estas cosas, lo que venimos a hacer, y a algunos no les gusta, es remover un poco ciertas prácticas, ciertos estilos o incluso ciertas políticas que no responden a pues, criterios de inclusividad, de igualdad, del ejercicio de los derechos de la infancia y de los que estamos hablando. Entonces yo entiendo y reconozco que puede haber un poco de miedo de tratar estas cuestiones, porque bueno, pues ya sabemos que la institución educativa como tal pues es una mole difícil de mover y en la cual es difícil de generar cambios, y estas sensibilidades pues bueno, pues ponen en evidencia todo eso. Entonces yo por esa parte lo entiendo, pero precisamente por eso me parece tan importante el que estemos en los centros, y yo la percepción que tengo es que en los centros en los que estamos, aunque
podamos recibir ciertas hostilidades por parte de las propias familias, que también ocurre, evidentemente, porque en muchos casos pues, no cuentan con la existencia de un profesional que está especial, aunque todo el claustro está pendiente de las necesidades del alumnado, pero sí hay veces, hay ocasiones que, por ejemplo, en una reunión de tutores, pues se hace un comentario por parte de un tutor. Pues me parece que este alumno, pues hace un tiempo que parece que está perdiendo peso, o hace un comentario sin más, ¿no? Pues de ahí la posibilidad de que un profesional esté pendiente de valorar y de detectar estos indicadores que nos pueden estar pues orientando a la posibilidad de que se dé una situación de vulnerabilidad o de riesgo, pues también puede incomodar pues, pues, tanto a la familia, pero especialmente pues, a lo que es el sistema. Y por eso yo creo que se hace especialmente importante el que estemos. ¿Y cómo conseguir que se reconozca, que se desarrolle la figura? Pues exigiéndola, cada uno desde nuestras competencias. Nosotros, incluso como profesionales, tenemos dificultades para hacerlo, porque bueno, tenemos nuestras limitaciones. Pero desde luego yo creo que los padres y las madres del alumnado, las familias en definitiva, y a través de sus entidades representativas, pues es como lo pueden pedir y como estáis haciendo y hacéis en otras de las luchas que asumís como propias. Me gustaría participar un poco por todo el previo que ha habido a esta formación, ¿no? Desde la Confederación siempre como el primer objetivo es concienciar a las familias para que conozcan la realidad y qué sujeta a todo esto, tener argumentación para posicionarse y luego que se posicionen en red a través del movimiento de AMPAs o lo que consideren, pero que se posicionen en red, ¿no? Entonces creo que como familias lo primero que tenemos que tener claro es que esta figura está sustentada en leyes ya establecidas, que la LOMLOE exige la implantación de un coordinador del bienestar y que la Ley de Protección a la Infancia ya establece cómo, quién, qué objetivos, qué funciones. Eso ya está hecho. Entonces, nuestra comunidad autónoma, nuestra Consejería de Educación, tiene que dar el paso de la concreción, de cómo eso se lleva a los centros. Y ahí es donde las familias debemos estar alerta. Porque el temor, como bien decías, Julia, es que al final se equipare al coordinador de convivencia. Y no tiene nada que ver. El coordinador de convivencia se pide a un profesor o profesora del centro y de lo que se ocupa es de cómo puede, o por su sensibilidad, o por su autoformación, o por la formación que le dan de fuera, intentar solucionar pequeños problemas. Pero el coordinador de bienestar, estamos hablando de implantar una estructura de cuidado a nuestra infancia. Y esa estructura es la que tenemos que exigir como familias. No me vale que ahora el profesor de música, como no cumple horas, le des unas horas llamándole coordinador de bienestar. Cuando ocurra eso, como familias debemos decir en el consejo escolar, eso no es así. Y debemos de decirlo con firmeza porque sabemos que hay una ley que está establecida y que debemos cumplirla. Y debemos exigir que ese perfil sea real, porque si no, la estructura de protección a la infancia nunca la construimos. Siempre vamos poniendo un parche aquí, un parche allá, para decir que lo hacemos, pero no lo hacemos. Por eso las estadísticas, los números que ha citado en un principio Pilar, que ponen no la piel de gallinas, que ponen las carnes abiertas, porque dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pase un año, una década, y al final la infancia es el primer saco de boxeo de la sociedad, donde abusamos, descargamos? ¿Cómo es posible eso? Y creo que como familias tenemos que ser conscientes de que tenemos toda la argumentación y toda la razón para exigir esa estructura de protección a la infancia. Y no por los casos graves, no solo por los casos graves, porque lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es que la protección tiene que ser desde el minuto cero y en la situación más pequeña. Porque si entendemos que el coordinador de bienestar solo está para ese caso, que sospechamos que hay un maltrato físico, un abuso, claro, eso ocurre uno, entonces claro, tenemos un coordinador para 15 centros. Es que no, el coordinador de bienestar es esa garantía de bienestar de cada uno de los niños de un centro educativo.
Por eso tiene que estar en el centro educativo. Y por parte de la Confederación nos gustaría que todas las familias que estamos aquí participando podamos llegar a tener esa firmeza y esa conclusión, y eso lo llevemos a nuestras amigas y amigos como padres y madres, a nuestra AMPA, a nuestro consejo escolar, y a tener la seguridad de que si yo estoy viendo algo que no está funcionando en mi centro educativo, puedo hacer un escrito diciendo: este perfil profesional no se está cumpliendo en mi centro, se está haciendo de esta forma y no es correcto. Creo que para nosotros sería lo más importante en esta formación. Y perdón que me he cogido la palabra yo conmigo misma y me he explayado. Vamos, para nada. A mí me ha parecido que eso es lo ideal, ¿no? Todo lo que has dicho, Sonsoles, es la idea que hemos intentado retransmitir, ¿no? Que la prevención debe ser primaria. Y yo, vamos, creo que eso sería lo ideal. Lo ideal. ¿Vale? De todas formas, también comentar que la Asociación Castellano-Leonesa de Profesorado de Servicio a la Comunidad, que se creó hace un año, nosotros cuando vemos estas cosas también hemos hecho escritos, nos hemos reunido con el director general de formación profesional, porque hemos ido viendo cosas, ha venido mucho dinero a Castilla y León y no se han gestionado bien ese dinero para programas muy cortos en el tiempo, sin tener claro qué figura profesional lo tiene que llevar ni cuáles son los objetivos de esos programas. Entonces, que sepáis que nosotros, que para eso nos asociamos, que desde cada uno, desde su punto de vista, ¿no? Al final puede, pues eso, reclamar y puede ver lo que se está haciendo mal, aunque lo veamos desde diferentes puntos de vista, porque es verdad que no os olvidéis que nosotros venimos como la Asociación de Profesorado de Servicio a la Comunidad de Castilla y León. Entonces, claro, nosotros reclamamos determinadas cosas para nuestro perfil, pero es verdad que también desde un punto más amplio lo reclamamos para que esa gestión esté bien hecha, evidentemente. Me vais a perdonar, pero os voy a tener que dejar porque estoy en el instituto y van a cerrarme. Y me encierran y me quedo aquí hasta mañana. De acuerdo, César. Mil gracias Muchas gracias por todo. y por estar con nosotros y ofrecernos esta charla. Tendremos que ir cerrando porque, bueno, cada uno y los participantes también tienen que seguir atendiendo su vida familiar fundamentalmente a estas horas. Muchas gracias a todos. Y a ti, Sole, que es que te he dicho antes el nombre mal y me he dado cuenta luego. Sole, muchas gracias. Es que te estábamos llamando todos de otra manera, así que no, Sole. Nada, Gracias, Pilar, César y Sole. Gracias. bien a todos. No sé si alguien quiere decir alguna última cosa para poder concluir. Recordar que estamos ahí como confederación, que el correo es sencillo, confapacal@gmail.com, que nos podéis encontrar en YouTube, en Twitter, en Facebook, y bueno, que contéis con vuestra AMPA siempre y con nosotros en particular, que ahí seguimos. Isabel, no sé si querías decir una última cosa. Sí, nada, perdonarme, es que estoy yo inspirada. No, solamente decir que he visto por el chat que han aportado cosas interesantísimas respecto a qué podemos hacer, esa pregunta. Además de los consejos escolares que comentabais, alguien ha apuntado el tema de, bueno, que igual alguna otra persona lo ha pensado también, pero bueno, el tema de las AMPAs, y es verdad, no me daba cuenta, el tema de que a través de las AMPAs, de que de cada AMPA reivindiquemos o se transmita también esto, bueno, pues la figura y lo que has comentado tú, Sole, bien, para que llegue también a Confapacal y cuando haya esas reuniones de lo que transmiten las familias, además de todas las cositas que queremos transmitir de otros temas, pues en esta temática, este punto, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, entonces, si no hay más manos levantadas y más mensajes en el chat, vamos a cerrar el encuentro, volver a dar las gracias tanto a Pilar como a César por todo lo que nos han mostrado y volver a dar las gracias a cada uno y cada una de vosotras que habéis participado, que siempre es a costa de quitarlo de otro lado. Así que...